Mala praxis. Seguramente conoces este término. Quiero invitarte a leer en el Evangelio según San Marcos lo que va a ser el centro de nuestra reflexión, Marcos capítulo 5, pero esta declaración está entretejida en dos historias en realidad, y nos vamos a detener en el versículo 35 y 36. Es una declaración que Jesús hace y ya vamos a ver de inmediato el contexto en el cual ocurre. Dice así Marcos capítulo 5, verso 35. Mientras todavía Jesús estaba hablando, llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, y le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, cree solamente. El término mala praxis suele ser un término jurídico. Normalmente se usa para cuando un facultativo ha procedido de una manera negligente o ha tenido una impericia manifiesta, y quiere decir que ha habido una mala práctica. Ahora, ¿qué pasa cuando crees que has confiado en el mejor médico y todo parece volverse una mala praxis? Imagínate esta escena. Un médico que está en una guardia a la noche en un hospital cualquiera, y de pronto ingresa en emergencia una niña de 12 años. Es un cuadro sumamente complicado. Su vida está en riesgo, está a punto de morir. Posiblemente, suponete, está en un cuadro cardiorrespiratorio. Y entonces, mientras el médico se apronta para intervenir, la hacen entrar a una sala. De pronto llega una segunda paciente. Es una mujer mayor que tiene una enfermedad crónica de más de 12 años. Y el médico, en vez de atender a la niña, empieza a atender a la persona mayor que tiene una enfermedad crónica. Y mientras él la está atendiendo, la niña se muere. Normalmente eso sería leído como un caso de mala praxis, porque en principio debiera haber atendido a la necesidad más apremiante y porque tendría que haber dado prioridad a la niña. Pero esta es la escena que nos pone el contexto en el cual Jesús hizo esa declaración que acabamos de leer. ¿Y acaso nos sirve para que empecemos preguntándonos cuántas veces hemos pensado o acaso hemos dicho que Dios está haciendo una mala praxis con nuestra vida? Que nosotros le hemos confiado nuestra vida, que tal vez hemos puesto nuestra fe en Él, pero tal vez Él está haciendo una mala praxis. Es muy curioso que muchas veces los familiares de los pacientes acusan, por ejemplo, a veces a los médicos de mala praxis, no porque el médico haya procedido con negligencia, sino porque los pacientes o los familiares de los pacientes quieren que el médico haga lo que ellos quieren, lo que ellos suponen que el médico tiene que hacer. Y a veces tenemos esa fantasía también con Dios, de que se supone que Dios tendría que, para no actuar con mala praxis, hacer las cosas tal como nosotros pensamos que las tiene que hacer. Jesús era totalmente impredecible, contraintuitivo. Era una persona que continuamente estaba rodeada de gente. Y el contexto en el cual él se encuentra con este hombre Jairo es después que él ha vuelto de la región de Gadara, ha cruzado el mar, y el capítulo 5 de Marcos dice en el versículo 21 que Jesús regresó a la barca y se reunió alrededor de él una gran multitud. Inmediatamente las multitudes lo rodeaban. En todo este pasaje, es un párrafo que tiene 22, 23 versículos, se menciona 5 veces la palabra multitud. Y mientras él está allí atendiendo a la multitud, dice el verso 22, llegó
entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se echó a sus pies, se arrodilló. Ahora, esta es una escena totalmente inusual, porque hasta ese momento lo que viene registrando el Evangelio es que de parte de los religiosos del status quo, de la religión oficial de la nación, hay una fuerte resistencia hacia Jesús. Y Jairo es una persona muy importante en la comunidad, porque en cada comunidad judía en cada pueblito donde había más de 10 judíos, ellos podían tener una sinagoga. Y Jairo era el encargado. Normalmente en la sinagoga tenían como mínimo 3 autoridades, 3 encargados. Y Jairo es una de esas personas importantes en la comunidad. Es una persona de fe, es una persona religiosa, es una persona de reputación. Y él sabe quién es Jesús. ¿Por qué él viene a Jesús? ¿Saben por qué? Porque si lees el Evangelio de Marcos unos capítulos antes, Marcos cuenta que Jesús estuvo en la sinagoga en la que Jairo era encargado y liberó a un endemoniado en esa sinagoga y enseñó en esa sinagoga. Y también en la aldea de Capernaum hizo milagros. Así que él ha escuchado a Jesús, ha visto hacer milagros, pero recién ahora viene, porque es igual que todos nosotros. Podemos tener muchas evidencias, pero solamente vamos a buscar a Dios cuando estemos al borde de nuestra resistencia emocional, cuando estemos en total bancarrota, cuando ya no demos más, recién en una situación extrema y límite, recién ahí Él viene y dice el verso 23, le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita se está muriendo. Lucas, que también cuenta esta historia, dice que era su única hija, la cual tenía 12 años. Mi hijita se está muriendo. Y él no le pide que la sane. Fíjese, él pide que Jesús la toque. Después le voy a decir por qué es importante esto. Él ha visto en los milagros que Jesús ha hecho en Capernaum cómo él tocaba a las personas y las sanaba. Y dice, le rogaba con insistencia diciendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y Jesús asintió. Recién Jesús ha bajado de la barca, no está todavía en la aldea, pero Jesús se dispone en caminar hacia la aldea e ir a la casa. Hasta aquí el plan de Jairo está saliendo tal como él lo ha pensado. Ha corrido a Jesús porque sabe del poder de Jesús. Lo ha buscado. Jesús asiente a ir con él, acepta ir. Y dice otra vez, y lo seguía una gran multitud. Pero, ¿sabe? Este pero marca una inflexión en la historia porque es una interrupción en el plan original que Jairo tenía. Pero la vida está llena de interrupciones que nos frenan o nos desvían en el camino y empezamos a ver que las cosas de pronto no van como las soñamos, como las planeamos, como las imaginamos. Mientras ellos están yendo, entra en escena una segunda persona, que es una mujer. Dice una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Es decir, que cuando la hija de Jairo, que tiene 12 años, nació, esta mujer empezó a padecer esta enfermedad. Es una enfermedad crónica. 12 años padecía de hemorragias, imagínense la anemia y todas las complicaciones que esto traía. Y había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía y no le había servido para nada. Imagínense, no estamos hablando en ese tiempo de la medicina en términos tan científicos como hoy se habla de la medicina. Muchas de las personas que hacían medicina hacían a la vez curanderos, había remedios caseros. Es increíble cuando usted mira algo de la cultura judía. Una de los remedios para la mujer que padecía hemorragia era asustarla. Imagínense. ¿Vieron que dicen que el hipo se cura también así? Algo dice, está con hipo, asustarlo. Y bueno, esas recetas populares. Y cuando ella oyó hablar de Jesús, se acercó
por detrás entre la gente y tocó su manto, porque ella pensaba, si logro tocar aunque sea el manto del rabí, quedaré sano. Ahora, esto no es fetichismo, en realidad los rabinos enseñaban, basado en una profecía de Malaquías, que cuando venga el Mesías, aún el fleco de su manto tendría poder. Entonces esta mujer está aceptando de que Jesús es el Mesías. Y ella cree que con solo tocar el manto de Jesús, ella puede ser salva. Imagínense, ¿cómo haces cuando tu problema no es el problema de todos? Además, ¿cómo haces cuando tu problema no lo podés andar contando a todo el mundo? Imagínense la vergüenza para una mujer en una cultura tan particular y tan machista como era la cultura judía en ese momento, una mujer tener que contar ceremonialmente dentro del judaísmo, una mujer que estaba con hemorragia era considerada impura, no podía ir al templo, no podía tocar a las personas, porque cada persona que la tocaba era considerada impura. Entonces, esto traía para ella una vergüenza. ¿Qué haces con un problema cuando no lo podés compartir? Y diría que muchos de los que estamos aquí tenemos cosas en nuestra vida que tal vez nos daría vergüenza contar, que estamos luchando con esto o con aquello, o que tenemos tal problema. Porque el pudor nos lleva a que entendemos que hay cosas que pertenecen al ámbito privado y que uno no puede contar delante de los demás. Y ella entonces quiso pasar desapercibida. Su plan era solamente toco el borde de su manto. Y dice que al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Ahora, ustedes saben, el tacto tiene una particularidad que no todos los sentidos tienen. Piense usted, por ejemplo, en el oído, que es uno de los sentidos. Yo puedo escuchar sin ser escuchado. Piensa en la vista. Yo puedo ver sin ser visto. Pero cuando usted piensa en el tacto, yo no puedo tocar sin ser tocado. Porque en el mismo acto de tocar, estoy siendo tocado. Entonces, ella está queriendo tocar a Jesús. Lo que no sabe es que Jesús la va a tocar a ella. Y en ese momento Jesús se detiene. Dice el texto, en el mismo momento Jesús se detiene porque se dio cuenta que había salido poder de sí mismo. Ahora, hasta acá todo fantástico, pero ¿qué pasó con Jairo? Habíamos empezado la historia con Jairo. Hasta el relato bíblico lo ignora. Es como que ahora todo gira alrededor de esta mujer. Hasta Jesús se detiene a atenderla a ella y Jairo queda en la sala de espera. Por 11 versículos, hasta la Biblia lo ignora. No se lo menciona más a Jairo. ¿Has sentido a veces que Dios te está ignorando? ¿Que Dios te ha dejado en la sala de espera y no entiende cuál es tu urgencia? Imagínense, Jairo sabe que la vida de su hija ha venido porque su hija se está muriendo. Y Jesús se detiene a hablar con una mujer en la multitud. Usted sabe lo que es estar en una sala de espera. Y justo cuando te toca entrar a vos, entra un visitador médico. Dicen que a los que están en la sala de espera les llaman pacientes. ¿Sabe por qué les llaman pacientes? Porque dicen muy paciente para estar ahí. A veces Dios nos pone en situaciones donde parece que Él se ocupa de todos, menos de lo que a nosotros nos pasa. ¿Qué habrá pensado Jairo en ese momento? Jesús dice, ¿quién ha tocado mi manto? Los discípulos le responden, verso 31, ¿ves que la gente te aprieta y preguntas quién te ha tocado? Porque Jesús sabe que ha salido poder de Él. Y Jesús no quiere dejar a esta mujer en el anonimato. Ella, imagínense la vergüenza, al ser descubierta, tiene que confesar. ¿Qué va a decir Jesús? La va a reprender públicamente porque siendo ella impura ceremonialmente para la religión judía, lo ha tocado a él que es un rabí. La mujer, verso 33,
Jesús seguía mirando alrededor, y dice el verso 33, sabiendo lo que había sucedido, que había sido descubierta, se acercó, mire esto, temblando de miedo, porque está expuesta, porque ahora todos saben lo que ha pasado. Y arrojándose a sus pies le contó la verdad. Y Jesús la trató como un padre. Le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sé sana de tu aflicción. Mientras todavía Jesús estaba hablando con la mujer, esta frase del verso 35, mientras, nos vuelve a la escena de Jairo. Jesús se entretiene atendiendo a una mujer que tiene una enfermedad crónica. Usted dice, si estuvo 12 años así, puede estar 12 años y 2 horas más. Pero en cambio hay una niña que se está muriendo y 2 horas para esa niña son la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras Jesús estaba hablando, llegaron los hombres de la casa de Jairo, que era el jefe de la sinagoga, y le dijeron, manera poco delicada para dar una noticia: tu hija ha muerto. Dice otra versión: no tiene sentido que molestes al maestro. Dice Marcos: ¿para qué sigues molestando al maestro? ¿Para qué sigues molestando al maestro? Y sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, cree, solamente cree. ¿Cómo se habrá sentido este hombre al considerar ese descuido de Jesús al atender otra necesidad que no era tan urgente aparentemente? Y en medio de la tensión y de la espera, Dios se ha olvidado de él. Y ahora la noticia es irreversible. Le dicen: tu hija ha muerto. Y Jesús le dice: no temas, solamente cree. Ahora, note la yuxtaposición de estas dos declaraciones. No temas, solo cree. Son dos términos que se excluyen mutuamente. Cuando entra el temor, se va la fe. Cuando la fe entra en escena, se desvanece el temor. Martín Lutero decía: cuando el temor golpea la puerta de mi corazón, yo mando la fe que lo atienda. El rey David decía en el Salmo 56, verso 3, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Ves? Es la lucha entre el temor y la fe. Ahora, es interesante la declaración de Jesús. Cuando Él le dice solamente cree, sabe que es un imperativo, es como un mandamiento, pero está en tiempo continuo, lo que sería para nosotros un tiempo continuo. Es decir, Jesús le está diciendo esto: no temas, seguí creyendo. No dejes de creer. Es decir, lo que te movió inicialmente a buscarme fue porque creíste en mí, pero ahora el temor te está ganando. No dejes de creer. Porque en este momento él empieza a escuchar otras voces y le pasa lo mismo que me pasa a mí y supongo te pasa a vos. Cuando a veces pensamos que Dios no nos está teniendo en cuenta, empezamos a escuchar la voz de otras personas. Y él tiene que decidir a quién va a escuchar. Por un lado está la gente que dice: no tiene sentido que molestes a Jesús. Es decir, ya no tiene ningún sentido. Está la gente que trae la noticia de la realidad cruda como es. No tiene sentido que molestes al maestro. Por otro lado está la voz de su propio corazón, sus propios temores. Y Jesús le dice: seguí creyendo. Mi querido, ¿cuántas veces nosotros que hemos tal vez dado un paso de fe, de pronto cuando nos enfrentamos con algo que no entendemos por qué Dios lo permite, necesitamos volver a escuchar esto? Seguí creyendo, seguí confiando en el Señor. No sé qué visualización tenés de la fe. Yo creo que en los círculos evangélicos a veces se muestra la fe de una manera muy exitista. ¿Y cómo visualizamos la fe? Si te hablo de la fe, a veces ¿en qué pensamos? En un montón de gente cantando contenta como cantábamos nosotros recién.
repitiendo un estribillo de alegría o de fe una y otra vez y a veces hasta el hartazgo. Cuando pensás en fe, ¿en qué pensás? En un predicador arriba en el escenario con un micrófono, con una Biblia en la mano que dice una declaración y todo el mundo dice amén y lo celebra. Pero por lo que estoy leyendo acá, la fe se parece más a una mujer llena de vergüenza por lo que le pasa y que se arrastra para tocar a Jesús. Se parece a veces más a una persona que vino creyendo, pero ahora la realidad es tan dura lo que le está golpeando, que ha empezado a escuchar voces que están acorralando su fe, por lo que los amigos le dicen, por lo que su propio corazón le está diciendo. C.S. Lewis dice, con respecto a esas interrupciones de la vida que no entendemos, algo muy interesante. Lo más importante, si se puede, es dejar de considerar todas las cosas desagradables como interrupciones de la vida real, entre comillas. La verdad es que lo que uno llama las interrupciones son precisamente la vida real. La vida que Dios nos está otorgando a cada momento. Lo que nosotros llamamos la vida real no es más que una fantasía de la propia imaginación. Lo que él está planteando es que las interrupciones de la vida no son la excepción que nos da la oportunidad para dejar de confiar en Dios, sino que esas interrupciones de la vida son el terreno que Dios está preparando para que aprendamos a confiar en Él. Entonces Jesús, no dejando que nadie lo acompañe, dice el verso 37, sino solamente Pedro, Santiago y Juan, salió para la casa de Jairo. Saben, hay ocasiones donde Jesús sanó a las personas a distancia, como el siervo de un centurión, ni siquiera fue a la casa. Pero ¿por qué Él va a la casa? Dice, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto, que la gente lloraba y daban grandes alaridos. Entonces entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo está durmiendo. Así que además de una mala praxis, tenemos acá algo más, un mal diagnóstico. Dice que la gente, el verso siguiente, se empezó a burlar. Jesús no está haciendo un mal diagnóstico. Lo que pasa es que lo que para nosotros es irreversible, para Jesús es transitorio. Cuando Lázaro murió, recuerden que Jesús dijo a los discípulos, Lázaro duerme, vamos a despertarlo. Y los discípulos no entendían de lo que Jesús estaba hablando. Pensaba, bueno, si está durmiendo se va a despertar en algún momento, va a sanar. No se daban cuenta que Jesús les llamó muchas veces, como el Nuevo Testamento le llama a la muerte, simplemente dormir. Porque el triunfo de Jesús sobre la muerte haría reversible la muerte. Y entonces no es que Jesús está tratando de tranquilizarlos, minimizando la situación. Lo que Él les está diciendo, que lo que para ellos es irreversible, para Él no lo es. Y entonces entró donde la niña estaba y dejó entrar solamente a los discípulos, al papá y a la mamá. Y dice el verso 41, la tomó de la mano. Otra vez el toque del maestro. Otra vez una situación totalmente extraña, porque usted sabe que en la liturgia judía nadie podía tocar un muerto porque se lo consideraba impuro y la persona se contaminaba. Pero Jesús no es contaminado con nuestras impurezas. Él vino a identificarse con nuestra muerte, con nuestra miseria y con nuestro pecado. Y Él no tiene reparo en tocarla. Y le dice, Talita Cumi, es una expresión, el mismo Marco la traduce, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, ¿saben? Es una expresión diminutiva, es una expresión de cariño. ¿Sabe por qué? Porque era la manera como un papá despertaba a un hijo a la mañana.
Era la manera como un padre despertaría a un hijo para llevarlo a la escuela. Es una mezcla de cariño, pero a la vez de autoridad. Hay una paráfrasis que lo traduce de esta manera: querida, es hora de levantarte. Es decir, Jesús le habla a un muerto como un padre le hablaría a un niño que está durmiendo la siesta. Y la niña resucitó. Y dice, tenía 12 años y se levantó enseguida y comenzó a andar. Y hasta ante este hecho todos se llenaron de asombro. Hay una similitud entre esta mujer que tenía una enfermedad durante 12 años y Jesús la sanó, y esta niña que tenía 12 años y Jesús la resucitó. Las dos llevaban una historia de 12 años. Una hacía 12 años que había nacido, la otra hacía 12 años que una enfermedad se había despertado en su cuerpo. Las dos están en una situación extrema. Por tanto, las dos necesitaban el toque de Jesús. Las dos eran consideradas impuras para la religión. Nadie tocaría a una mujer con hemorragia, ni nadie tocaría a una persona muerta. Pero a las dos Jesús les habló como si fuese su propio Padre. A la mujer le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y a la niña le habló como un padre le habla a un niño que duerme. Y le dijo, levántate, y la tocó. ¿Saben? Hay un dato que no todos conocen y que da relevancia a este hecho. El libro de Levíticos, que es un libro ceremonial en el judaísmo, es el tercer libro de la ley de Moisés. En el capítulo 21 establece para los sacerdotes cuáles son las excepciones, es decir, cuando un sacerdote podía tocar un muerto. Y una de las excepciones era que un sacerdote podía tocar a un muerto solamente cuando el muerto era su hijo. Es decir, Jesús está asumiendo el lugar de sacerdote, pero del sacerdote que además es padre de la niña. Él toma el rol del único sacerdote que tiene la excepción y la libertad de tocar a un muerto, porque está haciendo de padre. Jesús, a través de estos dos milagros, nos está desafiando. Y está desafiando nuestra fe mucho más allá de demostrar su poder. Está desafiando nuestra fe mucho más allá de un milagro. Él no quería que esta mujer que solamente tocó el manto y se quiso ir, simplemente se quedara con el milagro. Él no quería que esta niña simplemente se quedase con un milagro. Hay mucha gente que busca a Dios solamente como el bombero, como alguien que solucione una emergencia, que haga un milagro por mí. Jesús desafía nuestra fe mucho más allá de un milagro. En realidad, Él quiere que a través de Él puedas conocer al Padre. Él quiere que en Él puedas descubrir a Dios como tu propio Padre. ¿Sabes? Uno de los títulos del Mesías, cuando vendría, el profeta Isaías dijo, cuando venga el Mesías, Él se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Por qué Jesús iba a ser llamado Padre eterno? Porque Él venía a mostrarnos al Padre. Él venía a traernos el abrazo y el amor del Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es imposible que un ser humano pueda conocer a Dios como Padre si no es a través de Cristo Jesús. Y si nosotros no tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, viviremos toda la vida como huérfanos espirituales. Y esa es la gran necesidad del ser humano, la tremenda orfandad espiritual. Pero cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque tú eres mi Padre.
Venga a nosotros tu reino y que tu voluntad se haga así como en el cielo, también en mi vida. Es decir, Padre, confío que tú no eres un Dios que hace mala praxis. Que aun cuando yo no entiendo, tú sigues teniendo el control. Que tú sabes lo que haces. Quiero que te tomes un minuto antes de terminar para escuchar una canción que nos va a ministrar Gerardo en este momento. Y después podamos convertir todo esto en una oración final. Nos ponemos de pie, por favor. Y tal vez haya personas aquí en el auditorio que tienen que decidir, como decidió aquel día Jairo, si voy a escuchar las voces de los amigos, si voy a escuchar las voces de mis propios miedos y temores, o definitivamente voy a escuchar al Señor que me dice: no temas, solamente cree. Es una invitación a no creer, a poner nuestra fe en una iglesia, en una religión, sino en una persona, en Cristo Jesús. Aquel que sí sabe lo que hace, aun cuando no entendemos. Aun cuando parece que Él está haciendo una mala praxis, aun cuando parece que nos ha dejado de lado. Las dificultades, las interrupciones de la vida no son una oportunidad para renunciar a nuestra fe, sino para aceptar el desafío de Jesús. Continúa creyendo, sigue creyendo en mí. No temas, solamente cree. Te invito a que le digas al Señor: Señor, quiero tomar la decisión esta noche de perseverar en confiar, en obedecer y en seguir tu palabra. Señor, oramos en esta noche por todos aquellos que estamos en la sala de espera. Confiamos, Señor, que estamos en las manos del mejor médico. Confiamos, Señor, que aunque no entendemos muchas veces las circunstancias, las interrupciones de la vida, las demoras de la vida, las postergaciones de la vida, tú jamás has hecho una mala praxis sobre la vida de tus hijos. Y por eso, Señor, por sobre todas las voces, decidimos escuchar tu voz, que otra vez nos invita, diciéndonos: no temas, solamente cree. Y así lo haremos por tu gracia, por la ayuda y la dirección y la guía de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, derrama paz y consuelo sobre cada uno de nuestros corazones, trayendo nuevas fuerzas en nuestra debilidad. En el nombre de Cristo Jesús.